Hola, buenas tardes amigos, estamos nuevamente aquí en Víctimas del Odio, el programa de radioya.es dedicado a todo lo referente a la familia, a lo que es las denuncias por violencia de género, la custodia compartida, la problemática de los divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, cada día más en boga, más problemática. Esta semana hemos sabido las últimas estadísticas referentes a denuncias falsas y concretamente se están produciendo una media de 400 a 500 denuncias todas las semanas y eso está repercutiendo grandemente en el número de detenidos, sobre todo los fines de semana. Ya sabemos que se ha puesto de moda las detenciones de fin de semana, que son unas detenciones perfectamente pensadas y calibradas para tener detenido al hombre que ha sido denunciado desde el viernes hasta el lunes o incluso el martes, si da la casualidad de que el lunes es festivo, y así obtener un mayor grado de conformidades a la hora de que fiscales, jueces y abogados que están metidos en todo este entramado de las denuncias falsas obtengan esas conformidades de aquellos hombres que no quieren en un momento dado continuar en la situación, pensando que el hacer una conformidad les va a sacar del problema, cuando en realidad lo que hace es meterles más definitivamente en esa jaula que el otro día nos definía Mamadrastra, la jaula del hámster, en la cual una vez que entras es muy difícil salir de ella. Y hoy tenemos a un invitado diferente a los que hasta ahora han venido. Como recordaréis, continuamente estamos cambiando nuestros invitados. Empezamos trayendo a una mujer maltratada, cosa que hemos repetido ya en un par de ocasiones más. Hemos traído a Mamadrastra la semana pasada, sin ir más lejos. Estamos trayendo a jueces, abogados, a todo tipo de personas, a una gran psicólogo que ha hecho un trabajo excepcional sobre este tema, que es Laura Esteban. Y bueno, pues hoy tenemos algo diferente. Tenemos a un hombre que ha sufrido un secuestro internacional de su hijo y que este hombre, ha tenido que hacer una verdadera persecución tratando de encontrar a esa madre secuestradora que vino desde Gran Bretaña hasta España. Él la vino siguiendo y a pesar de tener la aquiescencia de ambos gobiernos, británico y español, sin embargo, pues un juez, con esa norma que ellos van siguiendo, ellos van a su aire totalmente, pues causó una serie de problemas y dificultades para encontrar a esta huyente con una criatura, y esta mujer pues acabó en esas casas de acogida como la que hay en la calle Santa Engracia de nuestra conocida, ya sabéis el nombre. Y bueno, pues vamos a hablar con él. Tenemos aquí a nuestra derecha a Julio Paniagua. Buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes. Bueno, dirás que me enrollo mucho y que hablo mucho, pero eso es al principio, luego ya os dejo tranquilos. ¿Qué tal van las cosas? ¿Se ha mejorado algo? A ver, ha mejorado bastante. Yo, por suerte, puedo decir que soy de los novatos de esta lucha y de los que antes he podido ver a mi hija, mi pequeña. Entonces, de momento, me puedo dar con un canto en los dientes, como dicen en mi tierra, porque he ido consiguiendo poquito a poco, no sin mucha lucha, el poder tener a mi hija, pero ha costado mucho. Bueno, yo la verdad es que he resumido un poco tu problema desde que se produce ese secuestro, pero sospecho que eso había empezado ya un poquito antes. Y sospecho que es mucho más complicado de como yo lo he resumido. Entonces le voy a pasar los trastos de matar, como siempre, a nuestro gran colaborador, amigo y dentro de poco pues me dará un golpe de estado, Jesús Muñoz, que es el alma mater de este programa. Aquí tenemos a Jesús Muñoz. Buenas tardes. Buenas tardes, amigo José Antonio. Gracias. Y aquí el alma mater, como digo yo, es el jefe organizador de este magnífico programa. Gracias a Radio Ya, gracias a Víctimas del Odio y gracias a padres valientes como Julio, hacemos posible programas como este, programas o entrevistas como el canal de Malos Datos Falsos TV que todos conocéis. Y bueno, pues
Tuve el placer de entrevistar a tu madre hace unos 8 meses y me pareció desgarrador el testimonio de una abuela que luchaba por la igualdad como mujer para poder ver a su nieta. Hace unos, no sé, 3 o 4 días concordamos esta entrevista, además en una reunión informal tomándonos un té con Papá Maravilla. Y Julio, ¿te animas? Y bueno, pues Julio se ha animado. A un bombardeo. Sí que es verdad que, bueno, pues por problemas profesionales, por horarios y viajes de su trabajo no hemos podido hacerlo hasta ahora. Como he dicho, tuve el placer de entrevistar a su madre y la historia me conmovió. No conozco hace ya 2-3 años. Tuve la oportunidad de grabar a Gente en la Puerta del Sol cuando hiciste la huelga de hambre, que fue demoledora. Vi a Julio poquito a poco, pues con una gran fuerza, pero la huelga de hambre es muy dura, ¿verdad, Julio? Bastante. Y hoy le tenemos aquí, pues que nos va a contar su caso, que lo conozco prácticamente al 80-85%, pero quiero que salga de sus palabras, de su boca, un poco. No es Julio Paniagua el que conocemos todos, sino quiero que hoy desvelemos el temple, la fuerza, el vigor que ha tenido, y sobre todo la fuerza psicológica que ha tenido un padre como Julio para aguantar todo este tiempo sin estar con su hija, luchando en Reino Unido y ahora en España, contra viento y marea, en una guerra sin igual, porque siempre jugamos en esa desventaja, Julio, en el sentido de que ellas siempre llevan 300 metros nadados, mientras que nosotros partimos del inicio. Ellas son sufragadas con dinero público, y en este caso, no sé si compartirás conmigo que las cosas hay que denunciarlas con nombres y apellidos. Entonces, bueno, diremos más adelante quién es la directora de esa asociación feminista que con dinero público tiene acogida una falsa víctima, y digo falsa con letras mayúsculas, entrecomillados y en negrita, porque Julio, si no es verdad, me corriges, pero tienes una libre absolución de las denuncias de malos tratos de tu expareja. Y aún así, esta mujer sigue estando acogida en un centro público con dinero de todos los españoles como víctima de maltrato, gracias al informe psicológico de esta asociación. Efectivamente. Empezamos por el principio, Julio. ¿Sois una pareja? ¿Os separáis como todo? ¿Ya nos ajuntáis, como decimos ahora? Y estás viviendo con ella en Reino Unido. En Bristol, efectivamente. ¿Y qué sucede? Pues que ella decide venirse para España. Ella quiere volver a toda costa porque allí no, según ella, ya no era feliz, aunque siempre había dicho que era el lugar de su vida, era el sitio donde mejor había estado. Pero claro, se topa con que yo tengo una empresa, yo tengo, aparte de mi pequeña empresita, tengo mi trabajo y tengo mis amigos allí. Ya he hecho vida, he echado raíces, como quien dice, y yo no me quiero volver. O sea, yo me he ido allí a buscarme la vida, a buscar un porvenir para mi hija, y yo no me quiero venir. Entonces ahí empieza una tortura psicológica con, pues si no me puedo ir, no vas a ver a la niña. Si no me puedo ir, cuando te levantes no estamos. O sea, es por no hablar de un año durmiendo en el sofá, estar en casa y tener que usar a la niña como corre, dile para que venga, dile a mamá que vamos a cenar. O porque no nos dirigíamos ni siquiera la palabra. Es una situación muy dura para una menor. Era insostenible. A ver, yo por mi parte, y ella también, he de reconocer que tratábamos de que la niña sufriera lo menos posible. Pero claro... La mente se masca. Sí, vamos. Y ver a su padre todos los días durmiendo en un sofá y que se despierte y no haga ruido, que se despierta papá y nos vamos a escondidas y cosas como esa, a la niña la han marcado. A día de hoy yo sé que la han marcado. Como he dicho anteriormente, tuve la oportunidad de conocerla hace 4 días, aparte de que tienes una niña preciosa. Creo que la niña es consciente o ha sido consciente del problema, porque se nota la madurez de este tipo de críos cuando se ven afectados por los procesos civiles o penales de los adultos, y me asombró mucho la tranquilidad con la que se muestra a pesar de haberte perdido de vista durante mucho tiempo. Vamos a entrar de lleno en esa pérdida cuando tú dejas de ver a tu hija, cuando se produce esa situación de secuestro. ¿Qué sucede cuando estás en Reino Unido? ¿Cómo desaparece la niña? ¿Cómo dejas de verla? ¿Y cómo es que vuelves a España para seguir con tu lucha? Vale, pues yo, bueno, como te decía, la situación era insostenible hasta el punto de que en mi trabajo me lo notan. Me ven que baja mi rendimiento. O sea, el grupo de trabajo que yo tenía en la empresa, no en mi empresa, sino en mi puesto de trabajo,
podíamos estar haciendo un 150-200% del target que nos pedían. O sea, estábamos siempre por encima. Y mi target personal había bajado un 40, 35, 20 en algunas ocasiones, y es porque yo no estaba centrado. Entonces decidieron darme unos meses, que me fuera 6 meses al paro, que yo arreglase mi vida, pero claro, yo estoy en Inglaterra, yo necesito trabajar. Entonces esto fue un lunes, yo ese martes ya me dan una entrevista para el viernes y otra para el sábado. Genial, era para una empresa grande, conocida, y bueno, eso pues me animó porque veía que mi inglés progresaba, que mi vida allí como que iba tomando forma. El viernes por la noche yo le digo a ella que el sábado tengo, después de venir de la primera entrevista, me dicen que vamos a hacer una prueba física para el sábado por la mañana, que no saben lo que va a durar, pero que creen que a mediodía yo puedo estar en casa. Entonces yo le digo que, si no le importa, que el sábado por la mañana, que ella con la niña haga lo que quiera, pero que por la tarde me gustaría llevarla al parque como hacía los fines de semana. Me dice que sí, que vale. Entonces yo me voy el sábado por la mañana, a mediodía me dicen que se va a retrasar todo, yo le pongo un mensaje, le digo, mira, se retrasa todo, llegaré sobre las 6, no me contesta. Y llego a casa, pues sí, sobre las 6, 7 de la tarde, y en mi casa no hay nadie. Y piensas, bueno, es el Bonfire Night, el día de las hogueras allí en Inglaterra, habrán salido. La llamas por teléfono y no te lo coge. Bueno, puede que esté con ruido y que no te lo coja. A las 10 de la noche y te preocupas porque una niña de 2 años para 3, a las 10 de la noche, en un país tan frío como Inglaterra, no suele estar en la calle. Llamas a amigos en común y te dicen que ellos no saben nada. Entonces, claro, ahí te cambia todo por completo, y no sabes nada de tu hijo, de tu pareja. Llamo a sus padres, no saben nada o no me quieren decir nada, y llamo a mi madre. Mi madre lo que me dice es, bueno, hijo, tranquilo, algo habrá pasado, ya se solucionará. Y esto fue un 6 de noviembre de 2016 y no supe nada de nada hasta enero del 2017. O sea, fueron 2 meses largos. Muy duros. Julio, a raíz de que haces esas numerosas llamadas a amigos, familiares, tu madre te intenta tranquilizar, entiendo que tu cabeza no para de procesar información, qué sucede, si están malos, si les ha pasado algo, si alguien les ha raptado, o si ha decidido irse, lo que menos esperabas, y llevarse a tu hija de tu casa. ¿Qué sucede desde que ves que no hay nadie en casa, que se ha llevado a tu hija, hasta que aterrizas de nuevo en España? Pasan muchos meses. Lo primero que hago es llamar a la policía esa misma noche. La policía me dice que llame al día siguiente porque puede que estén en casa de una amiga, que haya pasado algo, que se hayan quedado sin batería, entonces que no me alarme. Al día siguiente llamo y me dicen que bueno, que les lleve una serie de datos de la menor en especial. Y cuando voy camino de la comisaría, me llama su abogado. Su abogado decir que era un amigo que teníamos en común y me dice que no me preocupe, que la niña está bien, pero que está o llegando a España o muy cercano de llegar a España. Y le digo que cómo es eso posible si no tiene mi autorización. Y lo que me dice es que o le doy la autorización o va a encargarse personalmente de que pase muchos años sin ver a mi hija. Eso te lo dice un abogado. Eso me lo dice un abogado, con nombres y apellidos. ¿Y cómo se llama ese abogado? Moisés Hueca Suceta. Muy bien, Moisés. Eso, de hecho, tengo una conversación grabada con él. Tengo muchas cosas grabadas con él, algunas muy graciosas. Esas conversaciones, a lo mejor en un medio de comunicación, se pueden hacer públicas porque no son comunicaciones sujetas al secreto de abogado. Él, como interlocutor de la conversación, la puede hacer pública. Está bien saberlo, porque nos podemos reír bastante. Ya nos ponemos en contacto con cierto medio para que esa comunicación de presunto delito de acciones amenazas a lo mejor se pueda hacer público y que ese abogado pues tenga su queja correspondiente en el colegio de abogados. Bueno, pues lo primero que hice fue, ya verifiqué que efectivamente me faltaba el pasaporte de la niña, me faltaba el DNI de la niña, no solo en formato físico, sino que yo en el ordenador siempre tengo copias de todo, por si pasa. Me habían borrado hasta las copias del ordenador. Y, dentro de lo malo,
sé que está en camino de España, me lo confirman 4 o 5 días después un amigo policía, no puedo decir quién para no... Pero bueno, me confirma que efectivamente, que el día 10 a las 16:45 ella coge un vuelo Bristol-Madrid en ACG y me confirma que va con la niña. Entonces ya sabemos que está en España. Ahora bien, si va a España solo puede ir a un sitio y es a casa de su madre. Entonces yo llamo a su madre y a su hermana. Y su madre y su hermana no quieren saber nada de mí. Me dices que por favor que no las llame. Curioso. Y en un primer lugar, y a día de hoy tengo mucho que agradecerles a ellas dos, bueno, y al marido, a ellas dos y al marido de mi suegra. Pues yo a día de hoy las sigo llamando suegra y cuñada porque para mí son familia. Pero bueno, en ese momento me dicen que no quieren saber nada, que mi hija está bien y que es lo único que me pueden decir. Entonces, bueno, yo pongo la demanda por secuestro internacional. El gobierno inglés, a cuestión de una semana, 10 días, da el ok, reconoce que hay secuestro. Porque tu hija, entiendo, Julio, que nace en Reino Unido. No, mi hija nace en España, pero vivíamos en Reino Unido. Para venir necesitamos un permiso de ambos progenitores. Para volver... Para salir del país hace falta el mismo permiso. Entonces, Reino Unido reconoce el secuestro internacional y manda un escrito traducido al gobierno español. Gobierno que reconoce el secuestro internacional. Entonces es el Ministerio de Defensa, no me preguntes por qué, pero el Ministerio de Defensa pone un abogado a mi disposición para defender el retorno, o sea, para ver de qué manera va a retornar la niña a Inglaterra, es decir, si la va a traer ella por su propio pie, si voy a ir yo a por la niña y me la voy a traer, de qué manera la niña tiene que retornar. Ese era el juicio que yo tengo en enero, febrero, no recuerdo bien, el primer juicio que yo tengo en España, al que yo no tengo que acudir porque simplemente se iba a debatir de qué manera... Sí, va a retornar. Eso es. Pero yo acudo, porque a mí me avisan creo que 2 días antes de la fecha, yo ya tenía los billetes y en ese momento me dicen, oye, que tú no tienes por qué ir. Digo, bueno, ya que tengo los billetes voy a España, intento saber algo más de la niña y veo cómo va el juicio. Y en ese juicio veo que no solo me interrogan sin presencia de mi abogado, cosa que creo que no es legal, sino que veo como un juez y una fiscal dicen abiertamente que una niña tiene que estar con su madre. ¿En qué juzgado sucede eso? Esto sucede en el... O sea, como nos gusta poner nombres y apellidos a estas cosas. 23, me parece, creo recordar que es el 23 de aquí de Madrid. De Francisco Gervás, el juzgado. El de Francisco Gervás, efectivamente. Los juzgados de primera instancia. A día de hoy sigo teniendo por antecedentes, sigo teniendo el mismo juez y la misma fiscal. Y creo que están viendo que metieron la pata. No sé por qué, llamo a la intuición femenina. Creo que se han dado cuenta de que las cosas no han ido muy bien. Pero bueno. Sí, el daño ya está hecho. Sí, claro, mi hija se queda en España. Entonces, esos jueces y ese fiscal por su negligencia no van a perder su puesto de trabajo. No, sin embargo yo he perdido mucho. Tú has perdido mucho. Y tu hija también. A ver, mi hija es muy joven y puede tener todo lo que se proponga en la vida, pero yo tenía una estabilidad, yo tenía una forma de vida, yo tenía una serie de cosas que ahora no tengo y a las que me veo supeditado porque la situación que actualmente tenemos en España no es la situación por la que estaba pasando Reino Unido, que es por lo que nos fuimos, sinceramente. Como veis, él es un hombre, no es Juana Rivas. ¿Y qué ayuda has tenido tú en cuanto al tema de la violencia de género por el secuestro internacional de tu hijo, y como padre en la situación de una niña secuestrada, mujer, donde se supone que tenemos igualdad, la institución o la administración pública, qué ayuda ha dado a tu hija para que como mujer esté con su padre ejerciendo sus derechos? Ninguna. Le dije que yo me tenía que volver a Inglaterra y era cierto que me tenía que volver, pero me volví a la semana siguiente. Y le dije, ¿te importa que se despida de mi madre? Y ella, inocente, como no quería ver a mi madre, dijo que sí. Entonces yo salí del portal, cerré la puerta, eché a correr, la monté en el coche, que estaba el marido de mi madre esperándonos, y nos fuimos. Pero ¿quién me crees que me dejó la sillita para que yo montara a mi hija en el coche? No sé, sorpréndeme. Mi suegra y mi suegro. ¿Para que yo me llevara a mi hija. O sea, vamos a ver, Julio, ¿me estás diciendo que tus suegros, la madre de tu expareja, los padres de tu expareja, te ayudaron a sabiendas de que te ibas a llevar a tu hija y te ayudaron para que te la llevaras ofreciéndote la sillita? Y así lo han reconocido, sí, señor. Es decir, que tenían contra su hija para que tú
ese maltratador denunciado 4 veces y libremente absuelto te llevases a tu hija? ¿Qué pasaba? Nada, no tenía nada ni en contra de ella, pero sí mucho a favor mío. Me quiero referir, si no es que tengas a favor, en contra. Pero claro, normalmente cuando se suele decir en estos casos tira la sangre. Que ayuden al padre de su hija, sabes que tú no, al padre de su nieta, perdón, no es lo habitual. No, para nada. Normalmente siempre es la familia materna contra la familia paterna y es una guerra. Por eso la peculiaridad de mi caso es que en mi caso somos ambas familias contra una mujer. Por tanto, no es que estemos a favor o en contra, pero si tú estás a favor de que esa niña tiene que tener un padre y unos abuelos paternos y les ayudas, yo leyendo entre líneas, hay que entender que esos abuelos maternos lo que están diciendo es que su hija lo que está haciendo lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal. No salta ninguna alarma ni en los servicios sociales ni en el colegio del comportamiento de tu hija debido a que se tiran muchas tardes encerrada en una habitación. En un principio no, porque esto ocurre a finales del curso. A finales de 2017, ¿vale? Sí, esto viene ocurriendo en mayo, y acaba en el colegio en junio. Entonces no es mucho tiempo el que pasa así porque vuelve a huir. Cuando yo me entero, vuelve a irse de casa de su madre y se va a Vallecas, a casa de una prima, para que yo no sepa dónde está. Claro, yo ya tenía contacto en el colegio, yo ya sabía dónde vivía mi suegra, de hecho yo podía ir a casa de mi suegra. Me presenté en el colegio para decir, oye, que ustedes han matriculado a mi hija sin mi permiso, y en el colegio me enseñan una documentación donde dice que ella reconoce que no sabe dónde está el padre de la niña y que se hace responsable de... Eso es una... falsedad documental. O sea, delitos tiene los que quieras. Vamos a entrar de lleno en lo que a mí más me gusta de tu caso. Indudablemente sentimos como todos, como padre, yo que llevo 11 años sin ver a Óscar, pues me pongo a poner en tu piel de lo que habrás sufrido pues sin ver a tu hija durante este tiempo y la situación de secuestro que has vivido, tanto tu hija como la que has sufrido tú, de forma paralela. Pero lo que más me atrajo de tu caso, cuando nos conocimos más en la huelga de hambre, ya entrevisté a tu madre y me empezó a contar que una asociación feminista con dinero público mantiene a una mujer que no es víctima de violencia de género, y cuando digo que no es víctima es porque, y con perdón, les fastidio no a las feministas de este país, y a los progres tarados, por suerte o por desgracia tenemos un estado de derecho, entre comillas, donde un juez dictamina que Julio es libremente absuelto, igual que yo tengo mi sentencia de libre absolución por fundado uso espurio. Cuando un juez determina que tú eres inocente es porque no eres culpable. No es que es un archivo donde no se ha podido demostrar, donde ellas dicen que no ha podido acreditarse la situación de malos tratos, denunciada por la persona, ¿no? Pero en este caso es que tienes una libre absolución que queda acreditado tu inocencia. Por tanto, una persona, y como debéis de saber, la ley establece que en el momento que una persona es denunciada sin sentencia judicial, se la establece en el patrón de víctima. Julio supuestamente era el presunto maltratador. La ley integral de violencia de género, no vamos a decir ya que invierte la carga de la prueba, pero lo curioso es que Julio, como bien nos ha contado, tiene 4 sentencias de libre absolución. Por tanto, tu expareja no tiene carácter de víctima, pero aún así, la Asociación Nacional de Mujeres Separadas y Divorciadas, cuya presidenta es Ana María Pérez del Campo, Noriega, mantiene a una mujer falsa, víctima de violencia de género, con mis impuestos, aparte con los tuyos y con los que está aquí detrás, toda esta gente que está aquí detrás, en una situación, no voy a decir de secuestro de tu expareja porque ella es libre de estar allí, pero casi una situación, casi presunto secuestro de una menor que es tu hija. Vamos a decir no el casi porque mi hija no quiere estar allí. Mi hija cada vez que vuelve a su casa vuelve triste. A su casa me refiero al centro, efectivamente. De hecho, hay alguna grabación por ahí que no puedo hacer pública todavía, pero que las haré. Yo a mi hija jamás le he llevado a un juicio. Jamás le he hablado de un proceso judicial porque tiene 5 años. ¿Qué le explico yo a mi hija de lo que es un juez, un fiscal? No. Pues, ¿cómo te queda, Jesús, si te digo que yo tengo a mi hija grabada diciendo, papá, ¿por qué no hablas con el juez? Quiero quedarme más días. Lo dijo el otro día, cuando estaba yo delante. O sea, no es que me lo cuente Julio, es que lo he vivido. Lo he vivido el otro día con una niñita preciosa de 5 añitos. Y es que se me saltaban lágrimas mientras iba luego con Papá Maravilla por mi coche. Lo hablábamos. Qué duro
qué duro no solamente para el padre, para Julio, sino qué duro para una niña tener que decirle a su padre: papá, quiero que hables con el juez y quiero estar más tiempo contigo. Y con 5 años, porque si tuviera 12, 14, dices, bueno, tiene uso de razón. Julio, no creo, como me pasó a mí, ¿no? Que, bueno, pues te encuentras con un niño de 3 añitos y medio que a mi padre le llamaba leproso, porque mi padre tenía vitíligo, y le llamaba leproso porque su yayi y su yaya le daban luego le compraban helados y chuches. Entonces ver a un niño que deja de comer porque lo que hacía papá y mamá papá, y digo mamá a mi mujer actual, porque a mi mujer actual, a María José, la llamaba mamá. Ver esas situaciones y ver en este caso, volver a revivir con tu experiencia, que una niña diga: quiero que hables con el juez. Lo que quiero extraeros de esta situación y hacerla llegar a vosotros es que ningún niño en ninguna guardería ni en ningún centro de estudios aprende vocabulario jurídico. Un niño no sabe lo que es un juez. No. Y ella no sabe lo que es un juez. Sí, pero ella oye la palabra. El que tiene que determinar que veas más a papá es un juez. Eso solamente se lo puede decir a alguien relacionado consanguíneamente, que esté relacionado con el procedimiento judicial. Ya sea en el centro, o niños más mayores, o una madre descerebrada, o unas asistentes de esta casa de acogida de mujeres. Ya estando en la situación en la que está tu expareja, sabiendo que es una falsa víctima, que no es víctima de violencia de género, porque tienes 4 libres resoluciones y no tienes actualmente ningún procedimiento de violencia de género abierto contra ti, por tanto eres inocente, esa mujer no puede ser víctima. Si tu expareja ha estado y sigue estando en esa condición, no quiero decir nada del resto de mujeres que estén en ese centro. Si yo te contara, yo tengo casos de gente muy cercana. De hecho, una de las mujeres que tienen recluida es una mujer condenada por falsa denuncia, condenada a 4 años y medio de cárcel. O sea, que debería de pisar la cárcel. O sea, que en el centro de Ana María Pérez del Campo, Julio, me dices que una mujer que está condenada por falsa denuncia a 4 años y medio de cárcel sigue estando en una casa de acogida de mujeres maltratadas, y su pareja también habrá sido libremente absuelto, simple y llanamente con mis impuestos. Que lo sepáis. Sí, de hecho creo que tú conoces el hombre en cuestión. Sí, cierto. No quería decirlo, pero ya lo ha dicho Julio. Sí. De hecho, yo le conozco por ti, o sea. Pero sí, ese es uno de los casos, o las 37 denuncias que hay de trabajadoras y mujeres que se supone que deben de estar o debían de estar al amparo de este centro, denunciaron al centro. Esta asociación o federación, que la lleva a cabo una presidenta de una asociación que, según he leído en la web ProJusticia, era estanquera en Vallecas, que no digo que todas las que estén allí sean de las condiciones de... Habrá mujeres, verdaderas víctimas, que a lo mejor reciban alguna ayuda, pero los antecedentes de esta asociación y lo que está sucediendo exclusivamente en el caso de Julio es lo que hoy nos hace denunciar públicamente la situación que ha vivido Julio con su hija. Eso es. ¿Qué situación actual has estado viviendo? Porque yo he vivido con él muchas circunstancias, pero yo no las quiero contar, quiero que las cuente él. ¿Cómo has vivido el secuestro o el presunto secuestro de tu hija? No el de la madre, sino el presunto secuestro de tu hija por ese centro contra la voluntad de la niña, que ya con 5 años dice que quiere que hables con un juez y que quiere verte más. ¿Cómo te enteras de dónde está? ¿Cuánto te ha costado saber dónde está? ¿Y qué situaciones has vivido hasta la situación de verme contigo el otro día tomándonos un té donde estaba esa preciosa niña? Bueno, pues yo, gracias a un amigo en común, descubro que la casa... Intuimos que la casa central, ¿no?, el edificio emblema de esta asociación, está en cierta localidad, que no voy a nombrar porque lógicamente hay mujeres que sí son están, víctimas reales. Eso es. Entonces, por el nombre de esta casa, porque tiene un nombre muy peculiar, yo en Google Maps me pongo a buscar casas de ese color. Y yo cojo el mapa y voy cuadrante por cuadrante, en mis ratos libres, que sabes que tengo pocos, buscando. Hasta que un día... ¿Estamos dando pistas de dónde está? Pero pocas. Hasta que un día doy con la casa de famoso color y alguien me confirma que esa casa es un centro y me presento allí. Entonces, claro, yo algo que además sí le voy a recomendar a esta mujer, Ana María Pérez del Campo, es que si tu casa es secreta, no tengas una placa de aparcamiento que ponga prohibido aparcar excepto CARRMM. Lógicamente, si tú a mí me mandas una carta diciéndome que para cualquier comunicación con mi expareja o mi hija acuda al CARRMM,
y que no me vas a dar más datos porque es una casa donde hay mujeres, no tengas una placa de aparcamiento pública donde se vea eso. Es un consejo, sin acritud. Pero llego allí, lo vi, entonces descubrí que estaba allí, ¿vale? Para más INRI salió mis medidas provisionales en septiembre del año pasado, donde se me otorga, este mismo juez que me denegó el secuestro internacional, reconoce que la niña tiene que adaptarse, necesita un proceso de adaptación porque se ha tirado 2 años sin su padre y que lógicamente no me va a dar una pernocta a día de hoy, pero que vaya a ir dándome días paulatinamente. Entonces me empieza dando fines de semana alternos sin pernocta, eso durante un mes, hasta noviembre, fines de semana alternos sin pernocta y un día entre semana. El día 31 de diciembre me da la primera pernocta con mi hija, de 31 y 1. Yo consigo pasar 5 días con ella porque el fin de semana de antes me tocó. Y en enero y febrero, aparte del miércoles, me dan también el martes. Entonces coincide sábado, domingo, lunes y martes, día 1 y día 2, o sea, día 31 y 1, y el día 2. Paso 5 días con mi niña, aunque la tengo que llevar hasta este centro. Yo te voy a hacer una pregunta que seguramente no me la vas a responder, pero la tienes en la mente. Es una pregunta que hago a todos, es decir, a los que estáis ahí detrás, a ti, y me la hago a mí mismo. Es que es una cosa que muchas veces me repatea el hígado, y es, si a ti te dan unas visitas progresivas, porque claro, no creo que quieras causar, ni el sistema tampoco, un colapso mental en tu hija de encontrarse con su padre, de la misma manera, el juez debe entender que quien ha producido un mal en la menor, por tanto un maltrato psicológico sobre la menor, al robarle una parte esencial de la vida, en el desarrollo evolutivo del menor, es su madre, le ha robado a su padre. De la misma manera que tú apareces progresivamente en la vida de ese menor, la madre debería perder progresivamente las visitas de esa niña hasta que se le quita hasta la custodia compartida, la custodia de la niña y la patria potestad. Yo entiendo que es un daño también producido sobre la menor, pero yo te pregunto, ¿tú no crees que igual que se reivindica por este feminismo rancio y casposo acabar con la violencia de género, que es una lacra, que yo desde aquí me solidarizo con todas las víctimas de maltrato en ámbito intrafamiliar, para mí tiene la misma cabida y el mismo peso judicial que se asesine a un hombre, a una mujer, a un transexual, a un homosexual, a un anciano, a un niño? Ninguna vida vale más que otra. Bueno, para Ángel Barceló y para Carmen Calvo sí, las vidas de las víctimas de las mujeres valen más que las nuestras. Pero es curioso porque no se cataloga por un juez que se robe hoy en día a un niño, se le quite su padre. No siquiera es que ni siquiera se llega a pensar que es un maltrato psicológico. Las secuelas que quedan evidenciadas en los menores son brutales. Yo vuelvo a hacer otra vez y reiterarme en un estudio que se ha hecho en Estados Unidos a lo largo de muchos años en los patrones de asesinatos múltiples. El típico universitario que entra con un arma y se lía a tiros. El señor que se sube a un rascacielos y en un concierto se carga 50 personas. Numerosos asesinatos. 28 de los 28 casos estudiados, 27 no tenían figura paterna en su vida. Conozco ese estudio. Es que es demoledor. Es decir, ¿por qué en España un juez que se pone, todos estos jueces por la democracia, jueces todos estos jueces progres y la de las mujeres juristas Temis y la de la Asociación de Juezas de España, nadie se pone en el papel no voy a decir de los niños, sino de las niñas que pierden a su padre? La devastación psicológica y emocional que sufren estos menores es brutal. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué nadie tiene ovarios o escrotos igual que a ti se te pone paulativamente un régimen de visitas para no producir un daño en el menor, que me parece surrealista? ¿Por qué no se quita de la misma manera a quien ha producido ese daño? Y estamos gastando dinero público en un procedimiento judicial para que tú tengas visitas a un menor reconocido porque ella me ha sacado de un país ilegalmente a una menor, y hay un reconocimiento por 2 países de un secuestro internacional de menores, y por parte de ella en un juicio posterior llega a reconocer que se sacó al niño, que se llevó a la niña sin mi autorización, efectivamente. ¿Ha pasado algo con respecto a eso? Nada. Vale. Eso en el Código Penal está establecido. Si el juez reconoce y no persigue el delito de oficio como está obligado por ley, ¿eso no está ya catalogado como prevaricación? Da igual, ¿no? No importa. No importa, pero es más, vamos más allá. Por querer ocultar a tu hija de su padre, dejas a tu hija sin matricular durante un año en el colegio, pero
Yo a día de hoy me enfrento con llamadas como la que tengo el otro día de la profesora, que mandarle un saludo porque me ha agregado al grupo de padres del colegio. Ya han dejado de perder el miedo, ya han dejado de pensar que soy un maltratador. Ya no soy, efectivamente. Ya empiezo a tener, o sea, a mí me asustaba el que me llamaran con un número privado y resultara ser la profesora de mi hija. Como diciendo, ¿qué te crees que te voy a...? Yo qué sé, pero bueno, ya me he agregado a un grupo de WhatsApp del colegio, ya estoy al tanto, pero me sorprende que me llame y me diga, necesito que ayudes a tu hija a leer. Y yo, sí, claro, por supuesto. ¿Te voy a hacer fotocopias de este libro? Y dije, no, yo aún me compro el libro, tú no te preocupes. No, para que no gasten, me dice la mujer. Digo, mira, que cuesta el libro, 30 euros. Yo compro el libro. ¿Qué necesitas? ¿Que mi hija lea? Yo la ayudo a leer. Tú dime cada día o llámame una vez a la semana por dónde vas. Entiendo que la profesora Julio te dice eso porque se detecta en la niña un retraso en la lectura. Tiene cierto retraso en la lectura. Pero no porque la niña tenga ningún problema, sino porque no ha saltado en ese jardín de infancia donde se le empiezan a enseñar las letras. Esa niña ha faltado durante un año. Un año. Pero eso ningún juez ni ningún fiscal, que supuestamente estamos hablando, y entre tú y yo, del bien superior del menor, a ningún fiscal de menores se le ha ocurrido decir: señora, hasta aquí hemos llegado. No. Eso sí, lo que me doy cuenta es de que mi hija con 5 años maneja una tablet y un móvil mejor que tú y que yo. Eso puede ser, y digo presuntamente, porque a lo mejor hoy en día estos niños se les deja sentados un buen rato y para que no molesten se les pone una tablet o un móvil. Sí. Es curioso cómo una niña de 5 años no es que sea tonta ni tenga ninguna minusvalía física o mental, sino que no se ha dedicado su tiempo, como todo crío, a tener un libro, un cuento y a leer con su padre o con su madre. Pero sí, en cambio, presuntamente se le abandona en un sitio donde se le dejan tablet para que descubra un poco los cuentos en YouTube o en Internet o lo que fuera. ¿Qué le dirías a esos padres a los que les cuesta denunciar su situación, a los que seguramente están empezando situaciones como las que tú estás viviendo? El otro día, antes de ayer, fíjate, estaba leyendo el correo electrónico, pues tengo 3 o 4 cuentas y tengo una dedicada a la página web, que aquí os digo, malosdatosfalsos.com, y el canal donde es vuestra casa, igual que Radio Ya, Malos Datos Falsos TV, donde podéis venir a denunciar las situaciones que vivís. Me manda un mensaje un padre desde Egipto solicitando ayuda porque allí no existe la custodia compartida, y hoy me manda un enlace del periódico 20 Minutos donde sale la madre solicitando a la administración egipcia la ayuda para que se quede la niña con ella en su país. ¿Tú tienes alguna sensación de que a nivel internacional los hombres, principalmente los padres, pintamos algo o no en la vida de nuestros hijos? Sí, somos cajeros automáticos. Ah, bueno. Es obvio, o sea, ¿qué porcentaje se dan de custodias a la madre y al padre? Creo que era un 86-14, si no recuerdo mal. Creo que los datos están cambiando a estos años. Sí, no, van mejorando, pero... Porque el otro día me decía un padre, no, porque tú engañas y tal. Vamos a ver, el 50% de las custodias es dependiendo de comunidades y en general, pero las cifras, las que se están moviendo en los últimos 2-3 años, sí que es verdad que está habiendo un cambio paulatino en el tema de las custodias, pero la realidad es que el 74% de las custodias en este país se le siguen dando a madre. Estamos el 74%. El 74% a las Estamos madres. hablando que en 2016, que son los últimos datos que yo manejaba en la plataforma, hablaban del 86%. Es decir, se han bajado el número de custodias a la madre y se han ampliado en compartidas y en custodias al padre. No está mal, pero estamos en un país donde se supone que todos los días nos exigen igualdad. Donde además, no quiero hacer referencia porque es un caso dramático y solamente espero que la Guardia Civil, la Policía Científica esclarezcan el fallecimiento de este pobre niño, desde el que aquí mando un beso enorme a Julen. Con todo mi respeto. Es que hay gente que me ha criticado por decir que no es una cosa procedente. No es procedente, pero nadie se ha metido con la imagen que ha proyectado La Sexta en su panfleto comunista cuando saca en la mina a un hombre y a una mujer negrita. Yo no he visto a ninguno de los mineros siendo mujeres, ni ninguno de los operadores de grúa, ni ninguno de los de policía científica que estaban allí. Es decir, la igualdad es igualdad, pero la igualdad en todo. Yo exijo igualdad en todo. En la mitad de las obras. ¿Cómo vamos a pedir igualdad, Jesús, si las únicas mujeres que han ido para cocinar? Seguimos teniendo una visión desde las mismas personas que piden igualdad, me refiero, de que la mujer es la que tiene que cocinar, porque es lo que ha hecho toda la vida y es la que sabe cocinar, y yo cocino de vicio, ¿vale?
Pero el hombre es el que tiene que entrar a la mina. ¿Y dónde están reivindicando que haya una mujer minera? El otro día me dijeron que en 2004, creo que fue, 186 mujeres entraron en la mina, de las cuales 104 se quedaron fuera de la mina en labores administrativas y tal, pero en trabajos relacionados con la mina. Y solo 82, creo recordar, han llegado a entrar en la mina. Hablando de mineros, como en este caso, ¿cuántos mineros hay en España? Y pedimos igualdad, pero pedimos igualdad solo en puestos directivos. Claro. Mira, yo hoy te voy a contar dos circunstancias que, como no voy a dar detalles, pues bueno, pero son anecdóticos, pero es que hay uno que me quema y lo siento. Como no doy nombres, simplemente Miguel me dio la obligación de contarlo porque me parece sangrante tu caso y te dije en su día que lo grabaras. Hoy he entrado en una junta municipal para un tema de una licencia y demás, y en una oficina, no voy a decir la junta municipal, es una del Ayuntamiento de Madrid, habría 25 personas, 23 eran mujeres. 23. Pero es que además, donde yo trabajo, hay una persona que está encargada de regularizar las peticiones de los trabajadores de mi empresa, la conciliación familiar, ¿vale? En ese estudio te sientas en una mesa como esta y había la mandamás, una mujer, otro mandamenos, un hombre, y dos tíos sindicalistas que se supone que están para velar por mis intereses como trabajador de esa empresa. La mandamás dijo, ante el caso de este chico, de este papá, él estaba solicitando, él trabaja en el turno de tarde y solicitaba, se ha cambiado el turno de mañana por necesidades personales. Y me hace gracia porque cuando expone el motivo de por qué quiere seguir en el turno de mañana para pedir la conciliación familiar, su mujer trabaja en una clínica, especialista en una cosa muy específica, y la única que tiene la catalogación y la formación para hacer ese tipo de desarrollos o ese tipo de tratamientos en las personas es ella. Vale, por tanto, además es que la clínica es suya porque es autónoma. Contestación de una mujer solicitando un hombre la conciliación familiar. Yo cuando me lo contaba y le dije, graba. Cuando vayas a este tipo de reuniones, grabar siempre que seáis interlocutores, sea íntegra, no esté manipulada, grabar las conversaciones que son lícitas porque lo dice la jurisprudencia del Supremo. Y estoy harto de repetirlo, porque lo que diga un hombre en este país ya no vale, a no ser que le des al play y se lo digas al de la toga negra y le digas que yo cuento la verdad. A este señor se le dijo en su cara, que vino el chaval indignado, es que, claro, usted lo que está pidiendo es algo... Claro, es que es muy bonito pedir la conciliación familiar. Y dice, hombre, mire, es que tengo 2 hijos pequeños, yo trabajo en el turno de mañana, mi mujer, y si yo voy al turno de tarde, ¿quién se queda? ¿Quién lleva a mis hijos al cole? ¿Y quién los recoge por la tarde? Es que mi suegra tiene 78 años, tiene un problema, una enfermedad muy grave, y mi suegro está peor, están para meterlos en una residencia. Contestación de la mandamás. Pues dígale a su mujer que deje de trabajar y que se vaya a casa a cuidar a sus hijos. Esa es la igualdad que quieren estas mujeres. Es que es, y con perdón, acojonante. Julio. Es de vergüenza. Cambiamos, corremos un túpido velo. Volvamos al caso de Julio, que sabéis que en estas cosas me calientan por la injusticia de que hombres y mujeres debemos convivir en paz, de que hombres y mujeres somos iguales en derechos, no somos iguales genéticamente. Ellas tienen unas capacidades, nosotros otras. Ellas tienen unas conexiones neurales que no tenemos nosotros. Somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Teníamos hasta el año 2004, hasta que alguien dijo que el artículo 14 de la Constitución se lo tiró fuera del libro. Ya. Volvamos a tu caso. No sé si quieres aclarar algo más de la situación, pero me gustaría centrarnos sobre todo, si tú quieres, en el tema de esta asociación que sigue cobrando dinero público, esas que están ahora huyendo de mala leche, porque Vox, un partido verde, o Igualdad Real, o España Despierta, o no sé, un partido que luche por la igualdad de hombres y mujeres, por la custodia compartida y por la derogación de la Ley Integral de Violencia de Género y sustitución por una ley de violencia intrafamiliar. Porque si a mí me asesina a mi mujer, tiene que tener la misma pena que si yo la asesino a ella. Seguimos con tu caso. ¿Cómo has conseguido ver a tu hija estando en este centro contra la voluntad de su... Entendemos que es una niña, que es una menor y por tanto tiene que tener... Actualmente, ¿quién tiene la custodia de esa niña? La custodia la tiene la madre. Pero la niña está contra su voluntad y está demandando con 5 años ver más a su padre. Descubres mirando por Google un CARRMM donde está tu hija y a partir de ahí, ¿qué sucede?
Pues a partir de ahí, como todavía no tenía las medidas provisionales que me dieron en septiembre del año pasado, hueco que me iba a buscar en Google Maps, pues eso, donde podía estar esa casa. Descubrimos la casa y me fui a hacer guardia. Como un detective. Sí, solo que yo no tenía una situación económica como para... Sí, pero bueno, te buscaste la vida. Sí, como no, decimos siempre, momento libre de mi vida, momento libre que me iba a esa casa a ver si salían, entraban. Ahí es cuando pienso que tengo que hacer algo y tengo que darme a conocer, tengo que dar a conocer dónde está el centro, y ahí es donde se me ocurre la huelga de hambre. Dije que yo ya no aguantaba más, que yo sabía que estaban ahí, pero que, claro, yo ahora lo que descubro es que ellos sí me ven, desde dentro me ven, cosa que yo desde fuera no veo nada. Y tenía que hacer público mi caso de cualquier manera, y lo que hice fue la huelga de hambre. Y lo conseguiste. Sí. Veremos a continuación, porque esa entrevista, esos días de entrevista donde bueno, pasamos algún que otro día con Julio, no voy a decir solidarizándome, porque no me puedo poner en situación, porque el que llevaba el peso de la huelga de hambre era él, el resto estábamos por allí como colibrís. Hubo un grupo de chicas que venían a una despedida de soltera de Leganés o de Fuenlabrada, que apoyaron, no conocían nada del tema, y bueno, pues se les explicó las circunstancias de por qué estaba este padre allí, y nos sorprendió. De hecho, una de ellas está embarazada, estaba a punto de dar a luz, sí, ¿te recuerdas? Efectivamente. Así que aprovechando esta entrevista de hoy, Julio, sacaré las imágenes del verano pasado. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes sois? Somos un grupo de chicas de Fuenlabrada. ¿Y qué hacéis por aquí? En una despedida de soltera. ¿Y por qué os acercáis aquí a la silla solidaria de Julio? Pues para apoyarle, porque queremos que vea a su hija. ¿Qué os parece que en España, en el siglo XXI, donde se supone que vivimos en un estado de igualdad, un padre, un señor padre, tenga que estar luchando por su propia vida, es decir, con una huelga de hambre de 6 días ya, porque lleve 510 días sin ver a su hija? Pues a mí no me parece lógico, porque tanto tiene el derecho el padre como la madre. Nos parece que hace falta más materia en este género, tanto para mujeres como para hombres, en violencia, y que se deberían hacer leyes más justas que amparen tanto a mujeres como a hombres en estos casos. ¿Creéis que la custodia compartida es lo mejor para los hijos, tú que vas a ser madre? Sí, mucho mejor, porque un hijo tiene derecho a convivir con su padre y con su madre por igual, porque si exigimos igualdad, la exigimos para todos los lados, solo para uno. Que tú, que tenemos aquí, enhorabuena, desde Malos Tratos Falsos TV le damos la enhorabuena, que está de buen ver. ¿Crees que por quedarte embarazada el hijo es propiedad tuya? No. ¿Por qué? Hombre, lo sería si el padre renuncia a ello y se larga cuando se entera que una está embarazada, pero si el padre se quiere hacer cargo de él, tiene tanto derecho como la madre. Muchísimas gracias. Decidme de dónde sois, un grupo de... Fuenlabrada. ¿Qué hacéis aquí? En una despedida de soltera. Eso es. Una despedida de soltera que han venido a apoyar a Julio desde Fuenlabrada y al ver en Sol esa situación, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Concejalía de Deportes. Pues gracias en nombre de Julio y de todos los padres de España, porque las mujeres de Fuenlabrada apoyen la custodia compartida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo, Julio, si me lo permite, desde estos micrófonos quiero volver a dar las gracias a todos los que estuvieron allí, especialmente a la cantidad de mujeres que vi los 2 o 3 días que coincidí, creo que fueron 2, que me desplacé hasta la Puerta del Sol, donde estabas en muchas ocasiones acompañado de tu madre. Creo recordar que os hice una mini entrevista a los 2 juntos, y fue un momento muy emotivo. Pero quiero recordar también, como hemos dicho anteriormente, ese grupo de mujeres de Fuenlabrada que venían a una despedida e iban con una de las chicas más jóvenes, está embarazada, y al descubrir... quiero haceros llegar, sé que, bueno, pues no soy un gran orador, pero una de las cosas que me llamó la atención y que me conmovió fue como esa mujer embarazada que estaba esperando le quedaría como 20 días, un mes para dar a luz, cuando supo de tu historia, porque bueno, pues al ver allí 3 o 4 cámaras, gente alrededor, preguntaban qué pasaba. No dudaron, ni medio segundo en ponerse a tu lado, solidarizarse con tu causa, con tu madre, con todos los que estamos allí, y ella dijo, tocándose la tripita, si lo recuerdas, jamás consentiría que nadie separara a mi hijo de su padre. Eso me llegó al alma, así que no recuerdo vuestro nombre. Eres de una asociación de mujeres de Fuenlabrada
Y desde aquí, 1000 gracias, porque en aquel momento nos llenasteis el corazón de mucha alegría. A mí me dieron mucha fuerza. Igual que, como te decía, el día de Susana Guerrero, una vez que se fueron ladrando tal y como iban, 2 chicas se quedaron y me preguntaron, ¿pero tú realmente por qué estás aquí? Y a esas chicas empecé a contarles, mira, pues yo me quedo por esto. ¿Eran de etnia gitana, creo recordar? Sí. Muy majas también. Encantadoras las 2, de hecho sigo teniendo contacto con ellas, os mando un beso enorme. Estas 2 chicas en concreto iban con el grupito de Susana Guerrero. Y cuando ciertas mujeres de nuestro grupo se acercaron a increpar que por qué estaban allí insultando cuando luchábamos por los derechos de una niña en este caso, estas chicas se quedaron al final diciendo, pero realmente tú por qué estás aquí. Y le dije, pues mira, yo estoy aquí por mi hija. Yo estoy denunciado en falso, yo estoy absuelto, no ha desarchivado, yo estoy absuelto, y yo llevaba 1 año y pico sin saber de mi hija. Digo, yo quiero saber de mi hija, quiero ser parte de la vida de mi hija y quiero tener obligaciones para con mi hija y derechos para con mi hija. Pues las 2 volvieron días después. ¿Y con más unas hermanas o unas familias de ellos? Con familiares, me traían Aquarius de naranja porque me preguntaron qué bebe. Digo, mira, agua y Aquarius. Recuerdo yo venir con las bolsas del Aquarius, es verdad. Siempre, encantadores. Bueno, todo el mundo que estuvo allí, Javi Apolo, David Olmo, a David un beso enorme. A todos los que estuvisteis, porque fuisteis mucho. Recuerdo un día que fuisteis, os congregasteis unos cuantos allí. Sí. Que era necesario visibilizar tu caso porque era uno de tantos. Y creo que se consiguió. Yo humildemente creo que sí. Indudablemente no tenemos la repercusión que puede tener pues estos Feniprogres de Telecinco, Antena 3, La Sexta, 4 y demás. Pero sí que es verdad que la huelga de hambre de Julio Paniagua creo que fue un antes y un después. Primero porque eres una persona conocida en este mundo de la ideología de género, de las denuncias falsas, de la lucha por la custodia compartida, y creo que ahí esa huelga de hambre de las muchas de padres que los han hecho, el hombre este que se quemó a lo bonzo en un juzgado en Jaén. Y que bueno, pues está a salvo, pero las secuelas que le han quedado son terribles. Me gustaría desde aquí hacerte un llamamiento para que algún día nos concedas una entrevista. Para mí sería un placer. Pero entre eso y bueno, pues la reciente manifestación que hemos tenido el 17N, los eventos y conferencias que están empezando a montarse, creo que ha habido un antes y un después de todo esto. Creo que las familias, no voy a decir hombres o mujeres, las familias en general ya somos conscientes, muchos son conscientes de lo que se les viene encima. La gente está empezando a grabar, la gente está empezando a luchar, la gente está empezando a salir, no voy a decir del armario, ¿no? Pero es una forma de hablar. Está empezando a salir diciendo, sí he sido denunciado, soy libremente absuelto, sí soy padre, coso, lavo, plancho, voy a por mi hijo a la escuela, le llevo a las extraescolares y lucho por estar con mi hijo. Antiguamente los que hacíamos esto éramos mariquitas o afeminados. Sí. Hoy en día considero que somos... Yo no me voy a considerar nada. Uno más de la familia. Uno más, no, pero Julio, las cosas hay que ponerle nombres. Para mí un padre que lucha por la custodia de su hijo en este sistema desigualitario, con una ley de violencia de género que te cataloga como maltratador desde el mismo momento que una descerebrada pasa 5 minutos en una comisaría, esto no significa que esté contra las mujeres verdaderas víctimas de maltrato. Porque dejo ahí una pequeña reflexión, que cada uno lo mire en San Google, que es una forma de investigar bastante decente. Del 1.750.000 denuncias que llevamos desde el 2004 al 2018, solamente ha habido 420.000 condenas. Yo no digo que el resto sean denuncias falsas, pero con un 80% de archivos a absoluciones y siendo 8 de cada 10 mujeres que han sido asesinadas jamás habían puesto una denuncia, mi pequeña reflexión, y ahí os lo dejo, ¿quién carajo denuncia? Por eso decía Julio que esto es un antes y un después. Además hay organizaciones políticas como Igualdad Real, España Despierta, hay varios partidos, el que más vista te está teniendo ahora porque lo está diciendo, porque bueno, pues se le han negado los medios de comunicación, pero bueno, a través de las redes sociales, como muchos hacemos, están teniendo bastante visibilidad. Hemos hecho que muchos de ellos tengan visibilidad, así que desde aquí un abrazo fuerte a todos esos grupos políticos que están luchando porque todos los españoles, hombres, mujeres, transexuales, homosexuales, blancos, negros, amarillos, con cuernos o con rabo, todos seamos iguales ante las custodias de nuestros hijos, ante la barbarie de las denuncias falsas de violencia de género, ante esa manipulación mediática que lleva a cabo el fiscal general del Estado,
cualquier gobierno los ha puesto, o el Consejo General del Poder Judicial. No es una cosa que diga yo, sino que numerosos medios ya están empezando a sacar la manipulación. Esa manipulación conlleva una ideología de género que están implantando en muchos centros públicos contra nuestros hijos, hacen que nuestros hijos se vean privados de padre. Y aquí tenemos un ejemplo como el de Julio hoy, que ha llegado al extremo de tener que perder su trabajo, de perder su vida en Londres, venirse a un país prácticamente donde eres peor que un judío o un negro porque eres padre y, con perdón Julio, tienes pene. Se te ha secuestrado a tu hija, se le ha llevado a un centro de mujeres maltratadas contra la voluntad de su hija porque lo que quiere es ver a su padre. Encima ese centro está subvencionado y encima ese centro emite informes contra las sentencias, que tienes 4 de libre absolución. Y se sostiene a esa asociación con fondos públicos simplemente para retener a esa persona que, bueno, pues por lo que hemos podido comprobar recientemente, ya tienes contacto directo con tu hija. Tu hija, a pesar de que se le ha prohibido hasta la extenuación estar con su padre, la niña está reclamando con 5 años que este hombre de aquí hable con el juez porque quiere estar más con él. Eso dice que más con papá igual con mamá. O sea, que pase el mismo tiempo con uno que con otro. O sea, la niña no demanda, ni puedo decir que demanda más tiempo. Sí, más tiempo con su padre, pero no quitárselo a la madre. O sea, simplemente que tengamos un reparto equitativo. Y ella lo que ve es que se le queda, a ver, se le sabe a poco. Si es que es normal, si es que entre las 2 horas que pasamos cada día ya solo en el coche. Porque es la que venimos, vamos. O sea, yo me hago la friolera de 3.600 kilómetros Eso te iba a al decir, mes. Julio, el otro día me lo decía. 3.600 kilómetros al mes solamente por ver a su hijo. A su hija, perdón. Solamente por ver a su hija. Díganme ustedes, o decidme vosotros, si eso ya no merece la pena que estos jueces de hoy en día que dicen estar o salvaguardar el Estado de Derecho y salvaguardar el estado de protección de un menor, 3.600 kilómetros, que no es que viva en Sevilla. No, que vives en Madrid, de una población de Madrid a otra de la Comunidad de Madrid, y entre idas y vueltas se somete a tu hija a 3.600 kilómetros, bueno, la mitad, porque tú la dejas y vuelves, o la coges y la dejas, 1.800 kilómetros al mes solamente por estar con su padre. O eso, o me meto en un bar, o me meto en un parque de bolas y hago un desembolso aún mayor económico para... O sea, tiempo que podíamos estar juntos, o dedicarlo a... me lo paso en carretera. Yo te quiero ayudar, o quiero que me ayudes tú, Julio, a que desde aquí, a todos, Podemos, Ciudadanos, PP, PSOE, Izquierda Unida, Vox, todos los grupos políticos, PNV, Bildu, todos, que por el amor de Dios, ante situaciones como estas, ya no digo que nos ayudéis a nosotros, o sea, ya no quiero que por ser hombre, por ser un terrorista machista en este país mediocre, yo no quiero que me ayudéis a mí, ni a él, sino que ayudéis a nuestros hijos a no tener que estar sometidos, porque el riesgo de proceder a un accidente... Yo conozco a padres que van desde el sur de Cádiz, Sevilla, Almería, Huelva, hasta el norte de Asturias, Gijón, Galicia, País Vasco, porque la descerebrada de turno se ha ido con su hija y se ha llevado al niño a 800 y 900 kilómetros. O el que pierde su trabajo porque se tiene que desplazar, y en el trabajo, lógicamente, no te dan esa libertad. Yo tengo mucha suerte. Desde aquí a mis jefes se lo tengo que agradecer eternamente. Ellos me ayudan en todo lo que... porque saben cómo soy. Después de casi 2 años con ellos, han visto que no soy ese violento que va matando mujeres como me han pintado. Que eres un currante más y que lo único que estás pidiendo tiempo, porque el sistema así te lo ha impedido, pues tienes que hacerte tripas corazón y sacar tiempo donde no puedas para poder estar con tu hija. Con mi hija. Qué duro es tener un país donde nos publicitan todos los días igualdad, derechos, constitución, Estado de Derecho, democracia, y resulta que en el siglo XXI, en el siglo donde hombres y mujeres debemos ser iguales, no solamente ya no eres igual, eres peor. Estás por debajo de lo que es otra persona, una mujer, sino que encima tienes que estar luchando para poder pedir estar con tu hija de 5 años. Pues algo más que quieras contar, Julio. Nada, me gustaría sobre todo agradecer. Tendría que tirarme aquí otra hora agradeciendo a gente. Pues empieza. Pero voy a ser muy breve. Primero a todos los que estuvisteis dándome apoyo y me dais apoyo día a día, que fuisteis muchos, porque sin ese apoyo no somos capaces de seguir adelante. Entonces, igual que animo a la gente a que venga, lo suelte y se libere, toda esa gente va a tener un gran apoyo de todos el resto de afectados, porque somos como una pequeña gran familia. Entonces es como nos necesitamos unos a otros, y eso es digno de agradecer porque... Gracias.
mi madre y mi padre, ¿qué puedo decir? Son grandes, increíbles. Pero un agradecimiento especial a mis suegros y a mi cuñada, porque gracias a ellos yo el camino lo he tenido un poquito más fácil. Un poquito, dentro de lo difícil, vamos a decirlo, dentro de lo difícil. Si no hubiera sido por esa primera foto, si no hubiera sido por esa llamada de ven a la ludoteca, que no se me olvidará jamás, claro, y ver cómo mi hija disfruta con su tía y con sus primos, esto hubiera sido muy difícil, hubiera sido mucho más cuesta arriba. Entonces a ellos les tengo que mandar un beso enorme a Mari Carmen, a Medardo y a Vanessa, y a cónyuges, etcétera, etcétera. Pero sobre todo a vosotros, como os he dicho, primero por darnos la oportunidad de poder contarlo. Es una obligación moral, Julio. Ya, pero todos tenemos esa obligación moral y no todos, ni siquiera tenemos el valor de salir a la calle. Entonces, yo siempre lo he dicho, Julio, que yo nunca voy a contar cosas que he vivido porque creo que no son necesarias. Lo que hay en la página web refleja un 20% de la realidad que yo viví, y sí que es verdad y es de justicia que yo no estaba aquí, no estaría aquí, lo que me conocéis como Jesús o manosdatosfalsos.com, no estaría aquí si no fuera por mi mujer, a la que le debo literal, mi mujer actual, con la que tengo 2 hijos, a la que le debo literalmente la vida, y lo digo con palabras en mayúsculas. Con conocimiento de causa. Efectivamente. Y tuve una serie de ayuda que no tuvo el común de los mortales, porque me enfrentaba a un enemigo muy poderoso, tanto política como económicamente, una asociación afín al Partido Socialista, muy subvencionada, y enfrentarse a eso no es fácil. Y como tuve esa ayuda, pues una forma de dar gracias a la vida es ayudar a la gente que empezaba de nuevo a sufrir esta vergüenza que sufrimos en este país como españistán. Así que para mí, Julio, ha sido un placer ayudarte o no ayudarte en lo mucho poco que podía hacer en tu caso, con la entrevista de tu madre, en la huelga de hambre, que lo haría 1.000 veces, aunque estaba en contra de esa huelga porque es muy dura, de verdad que lo fue. Y bueno, pues aguantaste tú principalmente 4 o 5 días y diste una lección no solamente de humanidad, sino de lo que un padre está dispuesto a hacer por su hija. Bueno, pues oye, Julio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos encantados, sentimos enormemente todo el problema que has tenido y bueno, pues lo que decía Mamadrastra, ¿no? Que estamos dentro de una jaula de hámster y estamos dándole vueltas a la ruleta continuamente. Si quieres decir alguna cosa de despedida. Agradeceros sobre todo que me hayáis dado la oportunidad de poder soltarlo, que quieras que no, aunque lo cuentas muchas veces, siempre te libera un poquito, cada vez te libera un poquito más, y dar mucho ánimo a la gente, a todos los que os escuchan. Pues aprovecho, Julio, ya que te tengo aquí, en audio y en vídeo, invita a la gente que pierda el miedo a estar aquí, que a ti no te pasa nada. Por supuesto, yo lo recomiendo. A Víctimas del Odio. A toda la gente que escucha Víctimas del Odio, el soltarlo es una liberación. El venir, explicarlo, cada caso es distinto, aunque hay un alto porcentaje de casos muy similares, cada caso es muy distinto, y el venir y contarlo sienta muy bien, así que os lo recomiendo. Sí, pues llevas toda la razón, porque yo estoy viendo aquí, dentro de poco cumpliremos 1 año entrevistando gente, y la verdad es que cada persona es un mundo y de todas se aprende muchísimo. Yo estoy aprendiendo muchísimo y creo que todo aquel que vea nuestros programas pues aprenderá también muchísimo. Y bueno, y despedir a Jesús. Pues qué decirte, José Antonio, que simplemente estoy súper agradecido, y lo sabes, por la oportunidad que das a padres como Julio, como yo, ser copresentador junto contigo sin tener ni idea de periodismo, pero bueno, hacemos lo que podemos, y sobre todo por haceros llegar a todos que el sufrimiento no solamente es de mujeres, que la violencia no tiene género y que nuestros hijos sufren cuando nos separan de papá o de mamá. Así que aquí tenéis vuestra casa, Víctimas del Odio en Radio Ya, que os acerquéis, que no comemos, que perdáis la vergüenza y que denunciéis vuestros casos, porque lo que no sale en los medios no existe. Aquí tenéis vuestra casa, señores. Bueno, pues yo decir lo mismo que han dicho ellos dos. No nos comemos a nadie, estamos encantados de recibir a todo aquel que quiera venir y que nos quiera contar su caso, y podemos asegurar a todo el mundo que porque venga y lo cuente no va a pasar nada malo, siempre y cuando lo cuente de una manera ordenada y normal. Y nosotros, si podemos ayudar a alguien y decirle o orientarle, pues también pensamos hacerlo. De modo que desde radioya.es y Malos Tratos Falsos TV, deciros hasta la semana que viene.